Muy buenos días, mi nombre es Joana Jiménez. Esta es la asignatura de Redacción y Composición Avanzada 2. El objetivo de este podcast es conocer aspectos históricos, literarios y lingüísticos del diario de Ana Frank. El 12 de junio nace Anneliese Marie Frank en Frankfurt del Meno en 1929, donde 10 años más tarde la Segunda Guerra Mundial estalla y comienza así uno de los momentos más trágicos en la historia de la humanidad, donde se vio afectado la vida de millones de judíos, entre ellos Ana Frank. El diario de Ana Frank se convierte en uno de los legados más importantes de la Segunda Guerra Mundial. En este diario, Ana, de 13 años, empieza a narrar los acontecimientos del día a día en un país en guerra. Son tiempos oscuros donde ella y su familia permanecen escondidos al menos por 2 años, huyendo de los nazis. Ana escribe sobre lo que ocurre en la casa de atrás, pero también sobre lo que siente y piensa. Además escribe cuentos, comienza una novela, escribe citas en su cuaderno de frases buenas que copia de libros que ella lee. Así es como la escritura ayuda a que el tiempo transcurra. Ana comenzó a escribir su diario el día en que cumplió 13 años. Más allá de ser un testimonio de la barbaridad nazi, el diario, el cual es una espléndida radiografía de qué es ser adolescente, redactada por alguien que era adolescente cuando la escribió. En el diario, Ana va registrando con una formidable capacidad de introspección y un indudable talento para la escritura los cambios que observa en su cuerpo y en su carácter, las dificultades de la relación con su madre, su afán por aprender, la necesidad de compartir confidencias, el nacimiento de un nuevo ser. El contenido testimonial abarcada por ella coincide en muchos aspectos con la realidad más apegada de cualquier joven. Su condición de adolescente, la fuerza inevitable a experimentar como tal en lo que se refiere a su sentimentalidad, su sexualidad, la relación con sus padres, la relación con otros. El contexto histórico en el que Ana Frank escribe su diario es en la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, veamos de forma más detallada y cronológica sucesos que marcaron la vida de Ana Frank. Como bien ya mencioné, Ana Frank nace en 1929 y en el año 1933 Hitler y los nazis llegan al poder en Alemania. En 1934, Ana Frank emigra a Ámsterdam por una nueva vida en una nueva ciudad. En 1936 se da la primera acción militar de Hitler, donde tropas alemanas ocupan región de Renania. En 1938 se da la noche de los cristales rotos. Los judíos Alemania no tienen futuro. En 1938, Pfeffer huye de Alemania hacia los Países Bajos. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania invade a Polonia. En 1940, Alemania bombardeó de Rotterdam, los Países Bajos se rinden. En el 1941 se da una enorme redada en Ámsterdam, donde se da la primera deportación de judíos holandeses.
En 1941, el gobierno holandés impone la obligatoriedad de la identificación personal. En este mismo año se da la Operación Barbarroja, donde Alemania invade la Unión Soviética. En este mismo año, Japón bombardea Pearl Harbor. Hitler declara la guerra a los Estados Unidos. Y en el 1942 se da la conferencia de Worms, donde los nazis organizan asesinatos de judíos europeos. En este mismo año, imposición de la estrella amarilla de David en los Países Bajos. En el 1942, Ana recibe su diario. En este mismo año, la familia Frank se esconde de los nazis. En el 1943 se da la batalla de Stalingrado, una gran derrota para Alemania. En el 1943 se da la resistencia atenta contra los registros de la población de Ámsterdam. Continuamos en este mismo año, en el 43, todos los judíos deben abandonar Ámsterdam. En el 1944, los aliados llegan a Francia. 1944, los escondidos son descubiertos, son arrestados y encarcelados. En el año 1945, Ana y Margot mueren en el campo de concentración de Bergen-Belsen. En este mismo año, el Ejército Rojo llega a Berlín. También Alemania se rinde, los Países Bajos han sido liberados. En 1947, el deseo de Ana se hace realidad. El diario de Ana se publica como libro. En 1948, las Naciones Unidas adoptan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el año 1960, el antiguo escondite de Ana se convierte en un museo llamado hasta ahora la Casa de Ana Frank. En 1960, Israel secuestra a Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Me siento como un pájaro con las alas cortadas que se tira contra los barrotes de la jaula. Déjame salir, grita una voz dentro de mí. Este relato de Ana Frank forma parte del diario que escribió entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Desde mi punto de vista, el análisis y la lectura del libro me hizo sentir en carne propia los acontecimientos por lo que esta joven de apenas 13 años de edad estaba pasando, remontándonos e imaginándonos cada suceso desde su estadía en su hogar, colegio y en el nexo o sitio en el que ella y otros más de judíos tuvieron que remontarse para escapar de los problemas o de las persecuciones que se vinieron a causa de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo dándonos la oportunidad de ser críticos de cómo las guerras traen en muchos de los casos epidemias. El lenguaje que utiliza Ana Frank en su diario es un lenguaje coloquial, ya que emplea un lenguaje simple y llano. No utiliza palabras sofisticadas, por lo tanto es un lenguaje que se habla en la vida cotidiana. Comencemos el estudio lingüístico del diario de Ana Frank, conociendo a los personajes.
En primer punto, a su familia. Margot Frank nació el 16 de febrero de 1926. Era la hermana de Ana Frank, destacó en sus estudios hasta la invasión de los nazis que la obligaron a asistir al liceo judío, donde también sobresalió por su inteligencia. Era reservada, religiosa. Fue arrestada y trasladada al campo de Westerbork. El 3 de septiembre de 1944 fueron deportados a Auschwitz. Finalmente, Margot y Anna Frank fueron trasladadas al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió a finales de febrero o principios de marzo de 1945. Conozcamos quién es Fritz Pfeffer. Cuando los nazis llegaron al poder en Alemania en 1933, Pfeffer tiene un consultorio dental exitoso en Berlín. Está divorciado y vive con su hijo Werner. Fritz es un padre severo que destaca la gran importancia de la disciplina. Asimismo, celebra la fiesta judía y sigue rigurosamente las normas religiosas. Otto Frank nació el 12 de mayo de 1989, padre de Anna Frank. Fue judío y luchó junto al ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Con la llegada de los nazis al poder y Hitler en cabeza, decide emigrar a Ámsterdam con su familia y se esconden en el almacén donde Otto trabajaba. El 4 de agosto de 1944 lo detienen y los llevan a Westerbork y más tarde a Auschwitz. Otto fue el único superviviente de la familia Frank al terminar la guerra. Se dedicó a publicar el diario de su hija y murió el 19 de agosto de 1980. Conozcamos a Peter. Es el hijo de Hermann y August van Pels. La familia es judía y vive en Osnabrück, Alemania. En 1937 los padres de Peter deciden mudarse debido al antisemitismo de los nazis. La familia se traslada a Ámsterdam. Peter llega con sus padres el 13 de julio de 1942 al escondite, una semana después que la familia Frank, con permiso de sus padres, puede llevar a su gato Mouschi. Es el único de los 8 escondites que obtiene una habitación propia. En medio de ella hay una escalera que lleva a la bujardilla y el desván de la casa de atrás. Ahí se le encuentra a menudo, pues le gusta mucho hacer trabajos manuales y carpintería, además de cortar leñas para la estufa. Ana solía escribir por la tarde cuando el resto de los habitantes del anexo donde ella vivía tomaban una siesta. Hablemos de Kitty. ¿Quién era Kitty? La persona a la que Ana se dirigía o se dirigió en gran parte de los mensajes en su diario. Considero que no era su compañera de clase, como algunos sugieren. No era una amiga imaginaria, como especulan. Más bien, Kitty Franken era una de las protagonistas de Job Her, una serie de 5 libros infantiles publicados entre 1918 y 1925. Durante mucho tiempo, Ana se dirigió en sus cartas a los personajes de la serie Connie, Marianne, Finn, Amy, Jette y Poppy. Hasta que al enterarse que el ministro de Educación holandés Jerry Bolkestein había prometido publicar los relatos de los sobrevivientes de la guerra, Ana decidió dar el diario
el nombre Kitty. Desde mi punto de vista, el análisis y la lectura al libro me hace sentir en carne propia los acontecimientos por lo que esta joven de apenas 13 años de edad estaba pasando, remontándonos, imaginando cada suceso de su estadía en su hogar, colegio y en el nexo o sitio en el que ella y otros más judíos tuvieron que remontarse para escapar de los problemas y de las persecuciones que se vinieron a causa de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, nos damos la oportunidad de ser críticos de cómo las guerras traen en muchos de los casos epidemias, pestes e incluso pueden lograr el fin de la humanidad. Al mismo tiempo puede aludir que este tipo de historias nos ayudan a reflexionar sobre la humanidad, de cómo en ocasiones nos vemos con rostros de dolor, odio, cuando en realidad, sin importar la clase social, género, nacionalidad, debemos de tratarnos como tal, como hermanos, como humanos, como personas.